análisis de la fluctuación del tipo de cambio USD MXN, que esto representa el dólar americano y esto el peso mexicano, utilizando analogía con sistemas físicos, con el temario. Y bueno, a lo largo de los últimos 3 periodos de gobierno, el precio de las divisas USD MXN, como les había comentado, ha oscilado bastante, alcanzando un valor mínimo de 9.86. Esto lo hizo en el 2007 y este valor lo alcanzó en marzo del 2020. Ok, ¿por qué estamos analizando esto? Tiene implicaciones en nuestra economía directamente. Muchos dirán, es que a veces nos conviene si la relación del peso con el dólar esté alta o esté baja. Eso depende. Por ejemplo, ahorita las personas que importan les conviene que el peso esté bajo, porque ellos pueden traer productos a menos costo. Pero las personas que exportan tienen un problema, porque ellos tienen que vender a ese precio. Entonces a las personas que exportan no les conviene que ahorita el peso esté bajo. Bueno, ahora un poquito de esta parte de divisas. Básicamente el par, a esto se le llama un par. El primer término se le llama la moneda base y a la segunda se le llama la moneda cotizada. Esto significa cuántos pesos necesito yo para comprar un dólar. Ese es el significado del par de divisas o de las monedas que se manejan entre dos países. Casi siempre es con letra mayúscula, son 3 letras del alfabeto y se puede escribir así o a veces con esta diagonal. Y precisamente la que está en el segundo término es, como les digo, la moneda cotizada. Eso es como una introducción de lo que significa esto. Y bueno, los objetivos. Como les había comentado, es importante para nuestra economía, pero nosotros también queremos describir este fenómeno. Imagínense que yo tengo el precio de mi divisa y agarro un polinomio de grado 200, se lo pongo y represento muy bien eso. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿qué interpretación tiene lo que estoy haciendo? En ese sentido, lo que nosotros buscamos es tener un sistema físico análogo a este comportamiento o a este fenómeno y a través de los parámetros que nosotros seguimos, inferir características del sistema que estamos analizando. Entonces, no es nada más llegamos y ajustamos por ajustar, sino que hay que tener un sentido de las cosas que estamos haciendo. Otro punto. Bueno, pues había comentado, esto tiene la justificación precisamente con el hecho de que impacta directamente en nuestra economía. También va a ayudar a los investigadores. ¿Por qué razón? Porque en finanzas usualmente se usan otro tipo de indicadores, otra forma de analizar los precios, que usualmente son bandas Bollinger, medias móviles, ese tipo de cosas. O sea, como tanto no hay muchos modelos físicos aplicados a esto. Y los pocos que hay son de la parte de econofísica, que es también una rama más o menos reciente, que no se ha desarrollado mucho. Bueno, como vamos a estar hablando de divisas, de precios, algo muy importante que tenemos que usar es el retorno simple. Imaginemos que una persona de 120 kilos se pone a dieta y baja 10 kilos. Otra persona que pesa 55 baja los mismos 10 kilos. No es lo mismo bajar de 120 a 110 que bajar de 55 kilos a 45. Es más drástico en el caso de la persona que pesa menos. Por esa razón, hay que hacer este caso que son los retornos simples, que lo que hace esto, si nosotros este menos 1 lo convertimos en P sub T menos 1 sobre P sub T menos 1, lo que nos queda es la diferencia del precio, que sería la diferencia de la persona que bajó de los 120 a los 110. Pero eso hay que normalizarlo sobre el peso que tenía antes de que haya bajado. Entonces, así es como se maneja el retorno simple para el caso de los precios. Pero eso tiene un problema. Si yo quisiera calcular el retorno en K periodos, 3, 4 periodos, o por ejemplo los retornos de un mes, yo tengo que calcular esta progresión geométrica, lo cual computacionalmente es pesado. Así que en lugar de eso, nosotros preferimos trabajar con los retornos logarítmicos. Básicamente es sumarle un 1 al retorno simple y calcular el logaritmo. ¿Por qué razón?
Porque como les comenté, esto es el retorno sobre K periodos del retorno simple. Nosotros le tomamos el logaritmo y por la propiedad de los logaritmos lo podemos hacer suma. Por esta definición, tratamos con una suma simple. Entonces, la suma de los retornos logarítmicos sí se acumula en el tiempo, a diferencia del retorno simple, que no. Entonces, esa es una razón. Otra razón por la que preferimos usar retornos logarítmicos es porque los precios se distribuyen log normal, es decir, que si tú haces esta conversión, la simetría se reduce un poco y son más simétricas respecto al origen. Entonces, esa es otra razón. Ahora, cosas que necesitamos saber. Los momentos estadísticos. Dos distribuciones de probabilidad son iguales si sus momentos estadísticos son iguales. En ese sentido, nosotros tenemos que definirlos. Si estamos trabajando con una variable discreta, es simplemente 1 sobre n, que es el número de datos que tenemos, por cada uno de los datos sumado a alfa. Si nosotros tenemos la probabilidad, y en este caso es continua, nuestra variable, pues se calcula a través de la integral. Existen otros momentos que son los momentos centrados. Un ejemplo de momento centrado es la media. La media es un momento centrado y se define con esto a la 1. Pero otro momento centrado es la varianza. La varianza es el momento centrado de orden 2. Nosotros no trabajamos con eso, sino que nosotros lo hacemos con los no centrados. Lo hacemos respecto al origen. Y también trabajamos con momentos estadísticos absolutos, que es la misma definición que está arriba, pero nosotros tomamos el valor absoluto de los datos que tenemos. ¿Por qué trabajamos esto y nos interesan las probabilidades? Es muy simple. Imaginemos que tenemos un dado y una persona elige el estado 2 y otra persona elige el estado 4. Si nosotros hacemos una serie de experimentos, va a ser muy difícil para nosotros determinar quién de los dos ganaría en esos estados. ¿Por qué? Porque son equiprobables. Caso contrario, si nosotros tuviéramos dos dados y nuestros estados, el mínimo es 1 y 1, o sea, un 2, y el máximo sería un 6 y un 6 en cada dado, o sea, un 12, y nosotros hacemos la pregunta, una persona que tuviera el número 7 le va a ganar a una persona que tiene el número 2. Y eso está relacionado con algo que se llama la entropía de Shannon. Que precisamente las distribuciones uniformes son las que tienen más entropía. Y, por ejemplo, la gaussiana tiene menos entropía que la uniforme. Eso nos va a servir un poquito más adelante y les voy a explicar por qué. Pero ahorita nos quedemos con esa idea de que necesitamos los momentos para determinar las distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a lo siguiente. Ventanas móviles. ¿Por qué usamos ventanas móviles? Cuando nosotros trabajamos con muchos datos, sobre todo en precios, ya sea de divisas, acciones, lo que sea, usualmente las personas tienden a darle más peso a los datos recientes que a los datos viejos y utilizan, pues no sé, medias móviles exponenciales. Esto se puede evitar de una manera. Nosotros no necesitamos darle más pesos a los datos recientes, sino que esto es parte de la estadística y se llaman ventanas móviles. Es decir, yo fijo una ventana de un tamaño dado y la voy recorriendo a través de mis datos. Y lo hago para diferentes tamaños tanto de ventanas como de tipos. Entonces, eso al final quita el sesgo de que los datos más recientes tengan más peso que los anteriores. Y entonces estás trabajando con pura estadística. Y funciona bastante bien. Ejemplo, aquí tenemos el precio, la relación dólar americano versus peso de los últimos 3 periodos de gobierno, desde el 2006, que es el 1 de diciembre del 2006 hasta la actualidad. Vemos que el precio ha fluctuado bastante, como les decía, el mínimo lo ha alcanzado en 9.86 y 25, que fue durante la pandemia. Entonces, con nuestra serie de precios, nosotros podemos calcular nuestros retornos. Ejemplo, aquí está. Esto es para el año 2016 y tomamos tiempos de retraso de 5 minutos, 250 y 1067. En color negro está la función de distribución de los retornos logarítmicos para 5 minutos. En color rojo está la de 250 minutos y en color azul la de 1067 minutos. Vean simplemente el riesgo que yo puedo tener.
Si yo trabajo con una serie de 5 minutos, mis valores atípicos caen alrededor del 1%. Mientras que si yo trabajo con una de 1067 minutos, puedo llegar hasta el 3%. Esto también sirve para manejo de riesgo. Es decir, yo prefiero algo que tenga menos riesgo a algo con más riesgo. Nosotros trabajamos con tiempo de adquisición de 1 minuto, es decir, nuestros datos son adquiridos cada minuto. Y con eso fabricamos estas distribuciones de probabilidad. Y nos interesa precisamente por el hecho de que esto describe el comportamiento a estos periodos de tiempo de nuestro tiempo. Aquí les muestro un poco de lo que son los momentos estadísticos. Este es el momento, la que está en color azul es el momento estadístico de orden 1, el negro es el de orden 2, el verde es el de orden 3 y el violeta es el de orden 4. Y cada uno de estos puntos está calculado para distintas ventanas de tiempo, que en este caso es 1, 2, 3, así hasta 17. ¿Okay? Bueno. Pero a lo mejor ahorita ustedes me dirán, es que como que ya nos mareaste, no entendemos muy bien qué estás haciendo. Bueno. Nosotros tenemos aquí el precio, estos yo los puse como ejemplo, yo puse sus valores. Entonces nuestro tiempo de adquisición es de 1 minuto, 9:30, 9:31 minutos. Y con ellos yo voy a calcular los retornos. Bueno, la definición de los retornos, si se acuerdan, aquí está. Los retornos logarítmicos es el precio al tiempo t menos el precio al tiempo t menos 1. Este es para el retorno de 1 minuto, pero si nosotros quisiéramos 5 minutos, 6 minutos, aquí cambiamos este 1 por el numerito que queremos. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Yo quiero aquí el retorno a 3 minutos. Me fijo en el 6, me muevo 3 minutos atrás, 1, 2, 3, llego al 1, entonces es el logaritmo de 6 sobre 1. Voy al 8, me muevo 3 lugares atrás, 1, 2, 3, llego al 2. Entonces es el logaritmo de 8 sobre 2. Y así lo hago para todos mis valores. Y entonces eso me da una columna de retornos. Esta columna de retornos son valores numéricos que yo puedo crear su histograma. Entonces, este por ejemplo sería el histograma del tiempo de retraso igual a 3. Aquí nosotros tenemos por ejemplo el de tiempo 5, la rojita es la de 250 y la azulita es la de 1065. O sea, en la de t igual a 5 nosotros nos movemos 5 lugares atrás y calculamos el logaritmo y así para todo. Entonces, así es como se calculan estos retornos. Y los momentos estadísticos, por la definición, es simplemente agarrar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tengo el 9 sobre 3, le tomo el valor absoluto, lo elevo a la 4 porque estoy calculando el momento estadístico de orden 4 y hago la suma, que es todo lo que tengo, y lo divido sobre el número de elementos. Entonces creo que hasta aquí queda claro ver cómo se calculan los retornos y cómo se calculan los momentos. Entonces con esos, pues yo puedo generar esta tablita de datos. Ahora, como les comenté al principio, si los momentos estadísticos de dos distribuciones son iguales, entonces su función de densidad de probabilidad es la misma. Entonces lo que yo voy a buscar es un modelo teórico de tal manera que me pueda reproducir los datos que tengo aquí. Esa es básicamente la idea. Lo que nosotros buscamos, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo que es para el año 2021, y nosotros tenemos los puntitos que ahí vamos calculando. A ver, un momentito. Los puntos experimentales que nosotros tenemos, y las líneas representan el modelo teórico, lo que estamos sobre. O sea, nosotros simplemente lo que buscamos es que el modelo teórico le pegue a los puntos. Esa es la idea detrás, pero pues, no es tan sencillo como se ve. Bueno, vamos al modelo teórico. Nosotros nos basamos en este trabajo y la propuesta es la siguiente: que hay una relación entre el precio y la energía. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un nivel energético, y voy a poner una línea horizontal aquí, imagínense que hay una línea horizontal en este punto, entonces nuestro precio solamente podría oscilar entre esos valores de energía, es decir, que estaría entre estos dos mínimos. Si tuviera energía mayor, por ejemplo, que estuviera por aquí, pues a lo mejor, si pasara por aquí, podría recorrer todos estos mínimos y explorar más espacio. Esa es la idea detrás del precio. Y existen dos movimientos. Uno, que es alrededor de los mínimos, que es un movimiento de limitación.
Eso explicaría por qué los precios a veces fluctúan alrededor de un valor. Y el otro es alrededor de los mínimos. Eso explica las tendencias en los precios, de por qué los precios se mueven en alcista, bajista y en las características. O por ejemplo, cuando tienen demasiada energía y están oscilando sobre muchos mínimos, pues tienen una tendencia lateral. Entonces esto explica ese comportamiento de los precios. Vamos a lo siguiente. Como les comentaba, hay dos tipos de movimiento, el de vibración alrededor de los mínimos locales, porque esto tiene un mínimo global, pero no podemos explorar todo el espacio, entonces esta cosa va probando distintos mínimos, entonces asumimos que puede estar en un mínimo local global, y el salto entre los mínimos. El salto entre los mínimos se da por una distribución gaussiana, donde su desviación estándar es el tamaño de los saltos. Y el interesante es el de oscilación aquí en los mínimos. ¿Por qué? Porque ese se representa a través de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El proceso de Ornstein-Uhlenbeck es un poquito más general que el movimiento browniano. El movimiento browniano es una partícula con una fuerza de disipación, que es correspondiente a la fricción, más una fuerza estelar. Aquí está, pero aquí está. Este es el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Básicamente es como el movimiento browniano, pero además tiene una fuerza receptiva. Entonces sí, esto que están viendo aquí es un oscilador armónico, el que hemos visto toda la vida, el que creo que no hay físico que no conozca el oscilador armónico, y sería el único que no lo conoce, lo invito a que lo conozcan. Y una fuerza aleatoria con diversas características. Que esta fuerza aleatoria es muy general, o sea, realmente la ecuación de Langevin es muy general. Se hacen suposiciones sobre esta fuerza para resolverla de manera más sencilla, pero es una fuerza aleatoria. Ok, si nosotros dividimos entre la masa, hacemos este cambio de variables donde alfa es simplemente el arrastre o la fricción sobre la masa, pues es la frecuencia angular que conocemos de los osciladores armónicos, y esto simplemente es normalizar sobre la masa la fuerza aleatoria. Pues creo que hasta aquí, creo que la mayoría de los que son físicos sí. Pero bueno, y sí, los físicos vivimos de oscilador armónico casi siempre que podemos. Bueno, una vez que se tiene esta ecuación, la de Ornstein-Uhlenbeck, una de las soluciones para la distribución de las velocidades, no voy a desarrollar todo el cálculo, si quieren les paso la referencia, pero es una gaussiana que está centrada en este punto, en B0, donde B0 es la velocidad del tiempo inicial. Esta gaussiana se va recorriendo y además empieza como siendo una especie de delta de Dirac en una posición y se va moviendo hacia el origen y se va esparciendo. Entonces, esto es lo que hace básicamente esta función de distribución, hasta que llega a ser como una gaussiana que tiene una desviación estándar, que es el coeficiente de difusión. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, M es la masa, pero KT sobre M se puede interpretar como el coeficiente de difusión. Es como cuando nosotros tenemos café, le agregamos leche y se empieza a difundir. Entonces, la velocidad a la que lo hace está relacionada con el coeficiente de difusión a mayor temperatura. Se difunde más. Y pues también depende de la masa de lo que estemos haciendo. Así que esto describe el movimiento en estas regiones, que son los mínimos, y los saltos pues simplemente son una distribución gaussiana, nada más. Esa es la base del modelo. Y como les comenté, entonces la parte vibracional de los mínimos se puede representar de esta manera, donde aquí R es el retorno logarítmico. Recuerden que esto está definido para las velocidades. Entonces aquí la idea es la siguiente: el precio es análogo a la variable de posición en la física, y así como la velocidad es la tasa de cambio de la posición, los retornos logarítmicos son la tasa de cambio del precio. Entonces, por esa razón se usa esta distribución, que es la de velocidades, porque con lo que estamos trabajando son con retorno. Entonces, aquí esta R es el retorno, y estamos utilizando el modelo de Ornstein-Uhlenbeck para los mínimos locales, y esta D, como les dije, reemplaza la constante de Boltzmann, la temperatura y la masa. Y simplemente los saltos están dados por una distribución gaussiana de desviación estándar D, donde D es el tamaño de los saltos. Ahora,
También hay dos escalas de tiempo. Cuando, por ejemplo, cuando estamos aquí, puede ser que a lo mejor la energía alcance lo suficiente para explorar varios mínimos. Entonces el primer movimiento va a tener una escala de tiempo mayor que las otras, y eso va a estar dado por una distribución de tipo exponencial para las dos escalas de tiempo, la del primer salto y la de los saltos subsecuentes. Esto es como cuando ustedes llegan a, no sé, a los call centers, a algún centro de servicio, y pues hay que determinar una probabilidad de los tiempos, ¿no?, que se pueden atender. Por ejemplo, si nosotros en un banco ponemos 20 cajeros, pues va a ser muy eficiente, pero el costo va a subir demasiado. Si nosotros ponemos uno, va a ser muy poco eficiente, pero va a ser barato. Entonces, más o menos así, con ese modelo que son caídas exponenciales, es como se dan los dos tiempos de las escalas que existen entre los saltos. El T1 es mayor que el T2, y el T1 representa el tiempo medio del primer salto entre los mínimos locales y el segundo de los saltos subsecuentes. Es decir, que tarda mucho en moverse el precio y después hace muchos movimientos seguidos. Eso lo podemos ver aquí, donde pasa mucho tiempo sin moverse y de pronto se acumula y pum, vienen los siguientes saltos. Entonces es por eso que se tienen las dos escalas de tiempo. Y la función, la densidad de probabilidad del modelo está definida por esta cosa horrible que ven aquí, donde f vibracional es la que les dije que venía el proceso de Euler-Bullenberg, la f normalita es la f Young, y esta que no tiene subíndices es el producto de f bit por f Young, pero estas son ya con la transformada de Fourier, o sea, hay que pasarlas al estado paso de Fourier y hacer este cálculo. Entonces, esa es la forma del modelo. Esto viene de la función de Van Hoff, es decir, por ejemplo, en sistemas Jones, como granulares, coloides, se utilizan más o menos de este tipo. Obviamente la f-bit es distinta y usualmente se utilizan que las dos son gaussianas con distintos valores de dos. Pero pues en nuestro caso esta f-bit varía con el tiempo, pero viene de la función. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta g, que es nuestra densidad de probabilidad, nosotros podemos calcular de manera teórica los momentos absolutos, donde simplemente es la integral del momento elevado a la k por la densidad de probabilidad. Eso nos lleva a lo que veíamos en esta parte. Nosotros tenemos nuestros datos, tenemos una densidad teórica y lo único que queremos es que coincida, obligar a que el modelo teórico coincida con los datos. Obviamente para eso pues, hay que hacer optimizaciones, probar valores. Aquí les presento un poquito de las funciones de probabilidad que se tienen para años complicados como 2011 y 2012. Para que, voy a regresar un poquito para que vean un poquito el contexto de lo que les estoy hablando. Aquí está. Nosotros estamos tratando con los años 2020-2021, que es los que corresponden a esta parte. Estamos trabajando con 16-17, que son los que corresponden aquí, y 2011-2012. Los de aquí ya no los que además queríamos agarrar los 2 años más volátiles de cada sexenio y trabajar con ellos. Entonces trabajamos con esto, con esto. Entonces son distribuciones de colas demasiado pesadas. Aquí está. Un poquito de lo que les voy a comentar. En el modelo original de la referencia que les había mencionado hace rato, ellos llevan a cabo una limpieza de los datos para poder ajustar, porque ellos no pueden ajustar si tú tomas todos los datos, o sea, sin limpieza. Aquí hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo con ellos y es la siguiente. Existe una cosa que son los valores atípicos y existe otra que son los outliers. El valor atípico es algo que corresponde a lo que estás midiendo, que es real, y el outlier es un error. Por ejemplo, yo estoy en el laboratorio y mi equipo midió mal, eso es un outlier. Si yo, por otra parte, aquí en el caso del peso, estos valores son atípicos, o sea, son reales, o sea, no son errores. Esto realmente es parte de la tecnología del sistema, por lo cual no se deben de tirar estos valores, sino que se deben incluir en el modelo.
Y lo que nosotros hicimos es incluir todos estos valores, porque ellos solamente describen hasta esta parte. O sea, se quedan como por aquí y solamente describen los centros, pero no describen las colas. Y a lo que a nosotros nos interesa es precisamente describir las colas. ¿Por qué? Porque las colas son las que te pueden dar problemas. Sobre todo si estás trabajando en algún modelo de riesgo, la parte de las pérdidas es algo que te preocupa. Entonces, tener un modelo que describa muy bien las colas de tus distribuciones es algo deseable. Entonces aquí vemos, por ejemplo, 2016. 2016 es un año extremadamente volátil y aún así logramos ajustar. Pero no todo es bonito. Cuando nosotros estamos haciendo los cálculos encontramos que este modelo tiene un problema. Y el problema es que las funciones involucradas, aquí, por ejemplo la FBIT, todas las de las variables Q, aquí está, todas estas son funciones pares. ¿Qué significa? Cuando nosotros hacemos la transformación, todo esto es una función par. Entonces, si lo ponemos aquí, una función par, y tomamos los valores absolutos, no hay problema. O sea, esto es definido positivo y tiene valor. El problema viene cuando nosotros no trabajamos con los momentos absolutos, cuando nosotros trabajamos con los momentos estadísticos reales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con el momento estadístico 1 y no usamos el valor absoluto, bueno, a ver, voy a regresar un poco para que les quede claro. A ver, aquí está. Listo. Los μk son los absolutos. Los mk son los que no son absolutos. Entonces, en el modelo, cuando se hacen los ajustes, se usan estos, los μk, los que son absolutos. Pero cuando nosotros usamos los mk, hay problemas. ¿Por qué? Porque si esta función es par, y por ejemplo yo aquí quiero calcular la x a la 1, esta es una función impar. El producto de una función impar por una par nos da que cuando están integradas en un intervalo simétrico se anula. Y eso es lo que pasa. Ese es un problema de ese modelo. Y aquí están los datos. Aquí está. No es lo mismo el valor absoluto de los momentos estadísticos que el absoluto, que los momentos absolutos estadísticos. Entonces, vean lo que pasa cuando se usa entidades. Para los absolutos los puede describir perfectamente, pero cuando nosotros usamos los momentos estadísticos y le calculamos el valor absoluto, las que son impares, como esta que es la de orden 1 y esta verdecita que es la de orden 3, el modelo se anula, entonces se va a 0 y pues cuando no está en escala logarítmica no aparece. Ese es un problema del modelo, y nosotros estuvimos trabajando con la ecuación de Uhlenbeck y atribuimos a que hay una fuerza que es dependiente explícitamente del tiempo en este proceso. Por simplicidad la asumimos como constante, y cuando nosotros hacemos el cálculo de la distribución de velocidades asociada a esta ecuación de Langevin, se modifica por este término que está asociado a esa constante, a esa fuerza externa. Es, por ejemplo, como la gravedad. Nosotros estamos sometidos a una fuerza constante y pues estamos causando eso. Cuando nosotros hacemos ese cambio en la función de los mínimos locales, cambia su expresión. Ahora esto ya no es una expresión que sea simétrica respecto a la variable en el origen. Hacemos el cálculo nuevamente con el nuevo modelo y aquí están los resultados. Este es el primer momento estadístico y este es el segundo momento estadístico. Ahora somos capaces de describir el primero y el segundo momento estadístico para los diferentes años: 2011, 2012, 2016, 2017, 2020 y 2021. Esto lo hicimos, como les digo, tomando en cuenta todos los valores atípicos, y aún tomando en cuenta los valores atípicos, la descripción del modelo es correcta. Vean, por ejemplo, lo que pasa cuando nos acercamos a estos puntos, que son cercanos a 1097 minutos. Empieza a ver una separación entre el modelo teórico y los datos. Es decir, que si tú quieres hacer modelos, tienes que hacerlo con ventanas muy cortas. Es decir, que puedes hacer, por ejemplo, operaciones en escala de minutos. Pero si tú empiezas a hacerlo, por ejemplo, en días, semanas, se empieza a mover. Y eso tiene que ver con los datos que tú estás adquiriendo. Por ejemplo, tú tienes un montón de datos y tú te quieres mover en 1000 minutos. Como tienes una distribución de muchos datos, por la estadística, los nuevos que estás introduciendo
varían muy poco los parámetros de tu modelo. Entonces se va a seguir manteniendo. Por ejemplo, en esas escalas, que un día tiene 1440 minutos, o sea, más o menos, hasta en un día tu modelo va a seguir prediciendo y todo lo que tú predigas con el modelo se va a ajustar a la tuya. Pero si tú ya empiezas a hacer modelos a muy largo tiempo, se te va a ir muy feo. Entonces esa es la razón por la cual nosotros trabajamos con datos adquiridos en minutos para poder hacer estas descripciones. Aquí están, les presento un poquito de los parámetros que nosotros encontramos. Y estos parámetros tienen significado, como les comentaba. La D es el tamaño de los saltos. Por ejemplo, en 2020 esperamos que los saltos son más grandes en la parte de los precios respecto a, por ejemplo, otros años, como por ejemplo 2011. Y eso nosotros vamos a la parte del... Vamos a la parte del precio. Y aquí está. Esta la debía haber puesto. Ok. Entonces, en 2011, nuestros saltos son mucho más pequeños que aquí en 2000. Y eso se puede ver desde el modelo. O sea, el modelo te va diciendo cómo se van moviendo tus parámetros y los puedes ir actualizando en cada ventanita. Y tienen una cierta descripción en un tiempo razonable. Ahora, esto es nuestra constante que nosotros introducimos y esta constante explica las tendencias del mercado. Es decir, cuando tú determinas esa constante, sabes si vas a estar en una tendencia alcista, bajista, para los diferentes valores. Y incluso hasta te permite predecir ciertos comportamientos. Ejemplo, 2020, vean que casi todos están en el orden de 1 por 10 a la menos 7, excepto en el 2021, que decae su valor a 1 por 10 a la menos 8. Si nosotros hacemos el seguimiento de todo esto como si fuera una ventana móvil, para los distintos periodos, notaremos que empieza a haber una disminución del valor de la C. Es decir, que tu campo o tu fuerza externa está disminuyendo en magnitud y se acerca a un cambio de signo. Y eso, por ejemplo, nosotros lo comprobamos en el 2022, donde esto se vuelve negativo. Entonces, tú puedes predecir las tendencias del mercado simplemente determinando los parámetros de C. Y lo puedes ir actualizando. Como les digo, realmente la descripción del modelo es muy buena. Si a alguien le interesa, incluso hasta tenemos una que llega a los 30.240 minutos, es lo máximo que podemos abarcar, que eso es casi como un mes. Entonces es algo que también estamos trabajando. Áreas de oportunidad. El modelo, como les dije, ya ahora podemos escribir el primero, el segundo momento, el cuarto momento ya lo teníamos. Hay problemas con el tercer momento. El tercer momento escapa completamente al modelo. Eso es algo en lo que estamos trabajando y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros asumimos en la ecuación de Langevin que la fuerza era una constante. Pero si nosotros asumimos que esa constante es en realidad una función que oscila de manera muy lenta, tan lenta que aparentemente es una constante, nosotros podremos empezar a describir estas oscilaciones que existen en el tercer momento. Es decir, que realmente la fuerza del mercado es algo que las tendencias prácticamente parece que son constantes, pero no lo son. Es como la Tierra aparentemente es plana, pero realmente tiene una curvatura. Entonces lo mismo pasa en el mercado. Realmente es una función oscilante, pero como sus frecuencias son tan largas, nosotros no lo notamos, a menos que hagas este tipo de análisis y lo empiezas a detectar. Pero eso es lo que pasa. Entonces es como que si tú promedias en una cierta ventana de tiempo, te va a parecer que tu mercado no se mueve, que está subiendo, pero realmente está oscilando. Y si tú empiezas a abrir las ventanas, vas a detectar esos movimientos. ¿Bien? Básicamente eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y pues podemos entrar a la sección de preguntas. Muy bien, pues primero agradecemos a Jaime su presentación. Y bueno, pues vamos a pasar entonces las preguntas. Primero, por favor, doctor Martín Hernández. Bueno, Jaime, ahorita que hacías tu presentación se me ocurrieron algunas ideas, por supuesto motivadas por la física. En primer lugar es sobre la función de densidad de probabilidad G, que dices proviene de un modelo físico.
sabemos en la física de coloides, por ejemplo, y en medios glandulares, que esa satisface una ecuación dinámica. Si quieres escribirla, te la dicto. Okay. Tiene una forma como la derivada parcial con respecto al tiempo de la G. Ajá. De la G. Igual a una W cuadrada G, ajá, menos la integral en el tiempo, en dt, Ajá. ajá, en el dt de la G, de la derivada de G, Okay. en el tiempo, por un K de kernel, Ah, ok. que depende también del tiempo. Con el T, T', ¿no? Ajá, ándale. Y en el lado izquierdo puedes poner, por favor, un más, Aquí, más. una segunda derivada de igual, de G de T. Entonces, más o menos esa es la ecuación de donde proviene la G, ignorando el término inercial de la segunda derivada. Y digamos que la primera derivada sería la velocidad, Sí. el cambio de G, y la segunda derivada sería la La aceleración. aceleración. Y entonces a ese modelo se le llama underdamped, o sea, no amortiguado cuando consideras escalas, porque decías que, por ejemplo, en las áreas de oportunidad mencionabas que quizás podrías usar el modelo de la G, esa solución que sería nada más con la derivada de primer orden en T, que podrías usarla para otras escalas mayores. Ajá, eso. Y entonces quizás sería necesario conocer la G, la función de probabilidad que tiene el término inercial. Entonces habría que conocer la G y entonces podrías usarla para una escala de tiempo desde muy corto hasta muy... Hasta muy extensa. Sí, porque decías que por la buena analogía que presentaste de que la Tierra es plana, pero visto desde otra perspectiva se puede notar la curvatura. Aquí, en términos de tiempo, escala de tiempo, puedes ver que el mercado se comporta como estático, pero a otra escala de tiempo oscila. Y esas oscilaciones pueden estar en el término inicial. Ajá. Entonces la G es solución nada más con la primera derivada, es decir, a esa primera derivada ignorando la segunda se le llama overdamped o amortiguado. Entonces estás usando la G del caso amortiguado, que sería cuando el sistema está como estacionario, que no se ven. Sí, cuando va decayendo. Sí, entonces sería interesante introducir el otro término para ver, a ver si se pueden. Aunque la G no se conoce, tendrías que hacerlo numéricamente. Okay. Para cada tiempo tendrías que, o escala ventana de tiempo tendrías que determinar la G. Y ya quizás no sería analítica como la tiempo. Ok, una aproximación. La otra pregunta es de que tienes una forma, la definición aritmética del momento, ¿no? Sí. De calcularlo, que después la comparas con los momentos que salen de esta distribución. Ajá, a partir de esta distribución. La tomamos como si fuera la densidad de probabilidad y hacemos la integral. Sí, y entonces le vas ajustando los parámetros hasta que le peguen. Exacto. Fíjate que he visto que últimamente la gente, en el contexto de la física, usa la G también para pegarle los datos experimentales del segundo momento, que es el desplazamiento cuadrático. Ajá. Y entonces ajustan los parámetros usando aprendizaje automático. Hay unos que se hacen con redes neuronales, sí, justamente sí. Los últimos días se estaba viendo y que hay una forma de hacerlo. Directamente se aproxima todo como si fueran cosenos, donde los pesos son como que lo multiplica la matriz y el término del bias es como la constante. Entonces lo pones como una forma matricial y con eso lo intentamos. Sí, he visto en el contexto de la física que ese ajuste es bastante rápido. Sí, comparado con estos porque son funciones que oscilan mucho, sobre todo porque aparecen exponenciales por cosenos de x, y, entonces eso para términos, por ejemplo, de una y de 9 ya oscila mucho. Entonces se les llama machine learning fit, experimental data, o sea, guiado o ajustado el machine learning
para pegarle a los datos experimentales. Usa los datos experimentales y el bias es una parte del algoritmo que te permite no explorar todo el diagrama, la panorámica del perfil de energía, sino selecciona con un proceso de optimización algunos puntos y rápidamente llega a la solución, al ajuste. Entonces, no tarda mucho, tarda segundos. Entonces, quizás valdría la pena intentar. Sí, porque realmente la diferencia de los momentos es numéricamente sí es bastante. A ver, quiero que vean un poquito de la gráfica de esta parte. Bien. Esto es el de orden 0, el primero, y aquí está el cuarto. Esto es 10 a la menos 12. Para que se den una idea de estas cosas. Nosotros medimos más o menos como entre 1 metro y 2 metros. 5 por 10 a la menos 11, 5.28, es más o menos el radio del átomo de hidrógeno. O sea, vean la diferencia que hay aquí, en esto. O sea, de algo que es casi como del orden de 1 metro, que es a la 10 a la menos 12. O al revés, si nosotros estuviéramos aquí en este valorcito pequeñito, nosotros en la escala de 1 metro, 10 a la 12 más o menos es la distancia al Sol. O sea, numéricamente calcular estas cosas está complicado. Y bueno, si nos quedamos en los de preguntas. Sí, seguimos con las preguntas. Gracias, Martín. Continuamos con el observador Gallardo, por favor. Gracias. Bueno, yo no soy del área de y docentes. Oye, mencionas que se utilizan los retornos logarítmicos por la facilidad computacional, ¿no? Por la capacidad computacional, porque también los retornos logarítmicos se pueden acumular en el tiempo. Es decir, si tú quieres el retorno en un mes, simplemente sumas los retornos logarítmicos de esos datos y ya. Mientras que en el retorno simple hay que hacer toda la serie geométrica. Bueno, por ejemplo, no se podría comparar la diferencia en resolución sobre tus curvas de ajuste de estos que muestras los PDF. El uso de un retorno simple a un retorno logarítmico no haría. Lo que pasa es que se pueden convertir. Los retornos logarítmicos y los retornos simples se pueden convertir y la relación es esta. Aquí está. Este es el retorno logarítmico, que es el precio sobre el precio al t-1, y este es el retorno simple. Entonces, si yo al retorno simple le sumo un 1 y le calculo el logaritmo, obtengo el retorno logarítmico. O al revés, si a esto lo exponencial y luego le resto menos 1, obtengo el otro. Entonces puedo hacer la conversión de uno a otro. Vale, gracias. Otra curiosidad, cuando pones tu histograma de paridad peso-dólar, entonces ahí tienes 8 millones de datos o estás haciendo interpolación. Aquí, en estos. En la gráfica completa de todos los años. ¿En estas? O atrás. A ver. En esta. El histograma de paridad. Los datos originales. Aquí. Los datos originales. Como tal, estos datos nosotros tenemos 1440 datos por día y tenemos 252 días hábiles. Entonces, esa es la cantidad de datos que estamos usando. Pero, dependiendo la ventana del Tau, se tiran algunos. Aquí está en el ejemplo que les di. Nosotros simplemente vamos calculando esto, pero si nuestro Tau es de 3, al final vamos a tener 3 datos que no se van a usar. Si el Tau es de 250, se quitan 250 datos. Por eso es que usamos la resolución en minutos para que estadísticamente esto sea exacto. Gracias. Y hablando de Tau, tienes por ahí una gráfica en donde calculas varias cifras significativas, ¿la puedes poner? No, la tabla, tu tabla. Debe
ser a lo mejor en donde están ya los parámetros, creo. Sí, exacto. Debe ser de los parámetros. Sí, ahí, ¿cuál sería el significado de las cifras significativas para T1 y T2? Ah, O T1 y T2. sí, como tal, el reporte original se hace a 2 cifras nada más. Pero nosotros lo manejamos aquí hasta 4 cifras, incluso para el de T1. Esto, lo que viene un problema. Originalmente, cuando se reporta la tabla de los datos, como ellos truncan a 2 dígitos, lo que pasa en el paper es que hay veces en los que reportan que para un año tienen el mismo valor de tiempo, ambos. Y eso, por el modelo que nosotros tenemos, T1 debe ser estrictamente mayor que T2. No pueden ser iguales. Pero cuando ellos recortan a 2 dígitos, hay problemas y se les quedan iguales los valores. Entonces, por eso nosotros dejamos un poquito más de esto para que se vea la diferencia. Pero sí, T1 debe ser estrictamente mayor que T2. No pueden ser iguales. Pero en el paper que les comenté, que es el original, sí hay años en los que se reportan 2 valores iguales. Pero no es porque sean iguales, sino porque ellos recortaron a 2 dígitos y así es como presentan todos sus datos, a 2 dígitos. Entonces puede ocurrir, ¿no?, que uno piensa que son los tiempos iguales, pero no. Pueden ser muy, muy parecidos o semejantes, pero no pueden ser iguales. Entiendo, gracias. Oye, y bueno, volviendo a esta tabla a esta gráfica de datos crudos de la paridad, la de todos los años. Las subidas y bajadas. La que no es logarítmica sobre X. Los datos. Los datos. No, la Ok, el precio. Es que luego... Bueno, sí, para un banco es el precio, ¿no? Pero en general no son por tomates, es una paridad. Oye, ahí, si quitaras la inflación, no sé si se simplificaría un poco el cálculo. Ese es otro tema. Y eso es de un trabajo más reciente de los mismos chicos que hicieron el paper en el cual nos basamos. Y ellos hacen un cálculo, pero para stocks. Ellos mueven este sistema y se van a stocks y encuentran que si tú tomas, por ejemplo, un índice como, no sé, el estándar 500, y tú haces la comparación con distintos activos de distintos sectores, vas a encontrar correlaciones y puedes hacer ajustes, pero esas correlaciones ellos les dicen correlaciones espurias. Entonces, que si tú tomas información extra y la tratas de vincular aquí, puede ser que las correlaciones que encuentres sean espurias, o sea, que no reflejen la realidad. Entonces, por eso el tema de usar aquí la inflación como un dato extra y tratar de ajustar podría introducir sesgo. Gracias. Y ahora que expones, pues ya queda claro, ¿no? ¿Cuál era la dirección? Agarrar esos datos y buscar un conjunto de leyes físicas que te describan ese comportamiento desde el punto de vista estadístico. Porque ahora sí nosotros podemos interpretar esos parámetros. Por supuesto. Pero a la hora que vas a pedir chamba, por ejemplo, te decía yo que tienes el objetivo inverso, ¿no? Es decir, tratas de predecir los datos económicos a partir de tu modelo físico, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían los observables económicos que podrías predecir? Como tal, casi siempre nosotros introducimos el precio. El precio es como tu variable de posición, esa es la que tienes que usar. Y tus retornos son la de la velocidad que modelas a través de función de distribución. Hay ciertos modelos en econofísica que hacen una analogía al principio de incertidumbre. Entonces, ellos dicen que o conoces tu variable de precio o conoces tu retorno. Y de hecho hacen el cálculo y más o menos le queda una expresión semejante a la que se tiene para el principio de incertidumbre. Entonces, yo les diría que puedes elegir el precio o el retorno, pero no las dos. Ok. Oye, esta ventana móvil
dijiste que tú la limitas, pero este límite es un límite computacional. No, no, tiene que ver con estadística. Por ejemplo, aquí, en esta. Cuando yo hago el retorno a 3, por ejemplo, yo tomo el dato 6, me muevo a 3 lugares, 1, 2, 3, y calculo, y así. Pero esta ventana final es finita, aunque yo tenga datos para arriba y para abajo, es finita, entonces yo tiro 3 datos. Cuando yo llego a la de 1097, tiré 1097 datos. Y si llega a ser mi ventana muy grande, de tal manera que yo tire ya más de la mitad de mis datos, eso ya empieza a causar problemas. Entonces, está limitada por eso, por para tener suficientes datos. Vale, muchas gracias. Felicidades. Gracias, Salvador. Entonces, doctor. Sí, estoy yo. Así. Así ya. Bueno, finalmente creo que Jaime, voy a contar un poco la anécdota de todo esto. Este era como la especie del proyecto mascota del grupo, ¿no? O sea, es lo que estaba buscando, de ver quién está por aquí del grupo de mi laboratorio. Pero está Víctor, Yair, Karen y el Canelo que todavía anda por aquí, pero básicamente es un proyecto que tocaron todos al principio. O sea, todos querían saber, teníamos un objetivo que era de las discusiones de las cervezas, ¿no? Que era cómo le podríamos sacar provecho a modelos de física estadística para hacer dinero, al final de cuentas, predecir el comportamiento del mercado. Y todos sugerían ideas, todos venían con sugerencias, intentos incluso de abordar el problema numéricamente. Y cuando llega Jaime, yo recuerdo que llegó a platicar conmigo, decir que quería hacer algo en física estadística, pero me dijo, primero, no quiero hacer nada experimental. Segundo, me interesaría un problema que me abriera la oportunidad de encontrar un trabajo después. O sea, no sé, ¿y qué área te interesa? Digo yo, pues no sé, o sea, dice, ahora hay mucho, o sea, estoy viendo que hay oportunidades en análisis de datos, big data, bancos, finanzas. Le dije, mira, vente un jueves a platicar, y platicamos del proyecto mascota del grupo. Y ahí lo empezó, dijo, le gustó, dijo, creo que yo puedo hacer algo, y sí, lo resolvió. O sea, numéricamente pues él implementó todo. No les platicaste mucho de lo que hiciste para de los algoritmos que usaste para hacer los ajustes, como quería Martín. O sea, Sí. realmente cómo obtuviste los ajustes de todos los momentos con tu modelo teórico. El modelo teórico es un modelo desarrollado para vidrios de spin, de hecho. O sea, muy físico, es del área de materia condensada, sólido, de hecho. Pero sirve bastante bien para reproducir la función de distribución de probabilidad de este tipo de problemas. Y bueno, Jaime, nada más me gustaría que comentaras ¿dónde estás trabajando ahorita? Ahorita está, bueno, de hecho están mis compañeros de aquí, mis dos compañeros y mi compañero de trabajo, estamos en un fondo de inversión y trabajamos nosotros. Bueno, Jaime encontró trabajo en un fondo de inversión. ¿Fue gracias a o a pesar de? Fue gracias Cuando llegaste a pedir trabajo, ¿qué le dijiste que sabías hacer? Justamente cuando llegué a pedir trabajo, estaba trabajando en dos cosas. Una, pues aquí está mi director de tesis de licenciatura, que estaba yo trabajando en análisis de las curvas epidemiológicas de COVID, igual con un modelo de oscilador armónico, coeficientes variables en el tiempo, y estaba también trabajando con esto. Entonces la persona que fue de las que me entrevistó estaba como que muy interesada en aplicar estos modelos al negocio, ¿no? Lo que se trataba. Así que esa fue prácticamente la forma en que me vinculé un poquito a esto. Ahora, el hecho de que sepa más de finanzas, de economía, mucho más de lo que sabía cuando recién llegó, por lo que fue precisamente porque ya tiene ¿cuánto tiempo trabajando en este fondo de inversión? Más de un año y medio. Un año y medio. Año y medio. Muy bien. Entonces, pues sí hay posibilidad para un físico de salir a buscar trabajo en un área completamente. No, es que no solamente es eso, es también el hecho de que nosotros hacemos muchas cosas como físicos y se quedan ahí, se quedan en una tesis, en un papelito y ya no lo usamos. Ejemplo, les digo lo del modelo de COVID, nosotros en diciembre del año pasado habíamos trabajado con una predicción sobre la tercera ola, que era la de Omicron, y eso precisamente con el doctor Daniel, y incluso a usted se lo comenté, el 14
14 de diciembre, más o menos les digo, es que vamos a tener una tercera ola que se va a desatar en contagio. En ese momento hicimos los cálculos y eran más o menos como un poquito más de 30 días lo que se estimaba. ¿Qué pasó? Que en los últimos días de enero, el 2 de febrero, se dispara Omicron, que es la tercera, que es muy contagioso, pero afortunadamente con baja letalidad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si nosotros desde ese momento nos pusiéramos en contacto con la Secretaría de Salud, le hubiéramos mostrado los modelos, a lo mejor se hubieran tomado otro tipo de acciones? Entonces a veces dejamos las cosas ahí. Ahorita nosotros, pues, ahorita este modelo, pues sí le queremos sacar provecho. La pregunta, o sea, porque esto eran las discusiones del grupo hasta cierto punto medio en serio, en broma, se podía hacer algo y ¿se puede hacer dinero? Sí, sí se puede hacer. Ahorita realmente nosotros tenemos... ¿Tienes algún ejemplo? Sí tengo, pero es... A ver, déjenme ver si mi laptop se puede conectar. Ya les digo. No, es que está en la... En el momentito. Está difícil. Si quieren platiquen. Es que no llega la... No llega la... Bueno, la anécdota de tu tiempo de grabación, Jimmy, nada más. Creo que, no, el último día. Creo que Jaime rompió un récord en el poli, ahí en Esfera, y hoy está rompiendo otro récord aquí en física. El último día. Como los periodos más longevos para graduarse de licenciatura de física. No todo es culpa de él, o sea, lo del poli es que le cerraron las puertas por el COVID y lo tuvieron esperando casi 2 años para autorizarte un paro, el COVID, o sea, y como no se podía grabar en poli durante 2 años, pues tampoco se podía grabar aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hoy es el último día que tenía para grabar. Si no se grababa hoy, y todavía falta allí bien, lo que diga el comité. Eso es peligroso, Mi pregunta es, con la introducción del nuevo parámetro que tienes en el modelo, ¿puedes hacer predicciones? Sí. ¿Puedes utilizarlo para invertir? ¿Puedes tomar decisiones? En escalas cortas de tiempo, sí. En algo que se llama High Frequency Trading, que es tomar acciones en periodos cortos de tiempo. Es decir, nuestros modelos, bueno, si ven aquí está. Para que vean más o menos la escala de los tiempos. Aquí está. Más o menos, esto está en escala de 10 a la 3. Y como les comento, el día tiene 1440 minutos. Entonces, hasta resolución de días, esto es excelente para predecir. ¿Y cómo funciona? Yo tengo una cantidad de datos, ajusto mis parámetros y me ingresa un nuevo dato y tiro un dato anterior. Ese dato que estoy introduciendo y el dato que estoy tirando, respecto a todo lo que tengo, no va a hacer que mis parámetros varíen de manera significativa. Aún sea un valor atípico, sea un outlier, por la cantidad de datos que tengo, que estoy manejando por la estadística, el agregar uno nuevo no me va a cambiar demasiado mis parámetros que ya ajusté. Y yo puedo, conforme van llegando datos nuevos, irlo reajustando y haciendo nuevos y obtener este tipo de valores, que hasta esta escala de tiempo se puede hacer sin problema. O sea, tu límite para predecir algún comportamiento es un día. Con bajo riesgo, sí, porque vean esto. Aquí está. En la de datos crudos, aquí está el riesgo. Este es el riesgo que se tiene para 5 minutos. Este es el riesgo para 250 minutos y para 1077 minutos. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, hay más riesgo. ¿Se acuerdan que al inicio les dije el ejemplo del dado, que era una distribución uniforme y que es muy difícil determinar en qué estado podría estar? Pues pasa lo mismo. Conforme va avanzando el tiempo, esto va tendiendo a una gaussiana y después se van abriendo mucho más. En cambio aquí hay ciertos estados que son preferentes. Entonces solamente vean la diferencia, 10 a la 3 y aquí llegamos a 10 a la menos 1, mientras que el pico aquí está en 10 a la 2. Entonces yo tengo más, estos estados van a estar apareciendo con mayor frecuencia. Y aunque aparezcan estos, simplemente el riesgo es pequeño. Entonces por esa razón las personas que hacen high frequency trading, que es así como que resolución de minutos, segundos, sí sacan dinero. Y en base a tus parámetros, por ejemplo, analizando la tabla, así como lo dices tú, o sea, si esto lo implementas en tiempo real y estás actualizando el valor del momento, de los momentos,
y estás monitoreando los parámetros de los ajustes, ¿qué te permite? O sea, ¿cuándo tomas una decisión de vender o comprar? Con el parámetro C que nosotros introducimos aquí al final. ¿Cuándo compras? ¿Cuándo vendes? Ahorita- Depende de qué te convenga. Es como les comento. Ahorita que el peso puede estar alto, puede estar bajo. Si yo soy una persona que importa cosas, ahorita que el precio del peso está bajo me conviene. Pero si yo soy una persona que exporta, no. A mí me conviene que esté alto. Entonces, este parámetro te va a decir cuál es la dirección que está siguiendo la tendencia. Y entonces depende de qué te conviene a ti, si comprar o vender. De acuerdo a esto. ¿Pero qué comportamiento del parámetro te indicaría que es un buen momento de tomar una decisión? Haces la comparación. Por ejemplo, aquí nada más estamos midiendo un solo par, que es el del dólar americano con el peso mexicano, pero nosotros tenemos un montón de pares. Por ejemplo, está el euro dólar, el australiano con el canadiense, y entonces tú tienes un montón de datos de los cuales puedes traer información y hacer la comparación entre ellos, y te quedas con los que tengan mayor. O sea, esto es directamente trasladable a stock, ¿no? O sea, Eso se puede hacer en el mercado de stocks también. o sea, ¿cuál sería tu estrategia para diseñar un portafolio? Primero, el problema de los stocks es la adquisición de datos en resolución de minutos. Ese es un problema a solventar, que se puede hacer a través de ciertas plataformas de manera gratuita como Yahoo, pero con ciertas ventanas de tiempo. O sea, no puedes adquirir, no sé, 20 años de información. Pero para modelos recientes, para hacer actualmente un modelo y estarlo diseñando, sí es posible. Eso es, necesitas los datos en minutos. Segundo, necesitas hacer la transformación porque es distinto, por ejemplo, la volatilidad que podríamos tener aquí en el Forex con respecto a stocks o con respecto a cripto, que son cosas demasiado volátiles. Entonces también hay que determinar el margen de riesgo que se debe de hacer para lo que se hace. Y tú me has platicado, nos habías mostrado un ejemplo, no sé si lo vuelvo, de una simulación que hiciste. Sí, lo tengo. A ver. Déjenme ver. Como no me conecté a la computadora. Un momentito. Bueno, y o sea, anticipando un poco, o sea, pues yo sé que sigues haciendo los análisis. ¿Qué va a pasar? Creo que sí entró. ¿Se viene? ¿Qué recomiendas? ¿Comprar o vender dólares? Ahorita, desde el 2022, no hemos hecho análisis de esto, me he enfocado en otras cositas. Aquí les quiero mostrar un poquito de precisamente lo que hemos estado haciendo, ya llevo rato haciendo con esto. Y es, por ejemplo, algo que hicimos en una plataforma. No sé si lo pueda conectar al cable. La emoción que les dije. ¿Va a seguir barato el dólar? Esa es una interesante pregunta. Estoy tratando de salir, o sea, ¿que vale la pena o no? Tendría que hacer el cálculo. Ahora sí les digo, o sea, ahorita para más o menos aquí les muestro un poquito de lo que se ha hecho. Esto se ha hecho con stocks y no se ha hecho de manera muy rigurosa, pero para que se den una idea, se empezó con 100,000 y de acuerdo a la simulación ahorita vamos en 120,000. Ahora obviamente el retorno analizado es de 16.07, pero esto no se empezó hace un año. Esto se empezó aquí. Les muestro. Aquí todo está. ¿Listo? Aquí está. Según yo se empezó el 21 de abril. Sí, aquí está. Aquí está. 19-21 de abril. Se empezó el 21 de abril con 100,000 y ahorita lleva aproximadamente 121,840. Basado en este modelo. Y no estamos utilizando resolución de minutos. Usamos resolución de días y se escogen más o menos una cierta de activos. Y ¿Cuál es el 20%? pues ahorita va en 21,840. Entonces podríamos decir que es un 21.88% aproximadamente. ¿Cuánto te dan los sets? Ahorita está dando 11, pero al año. Entonces esto desde el 21 de abril ya va en esto. Entonces
pues de aquí a abril de lo que falta y si ya lo ponemos. ¿Eso es tomando decisiones con tu modelo con respecto a que solo el tipo de cambio o eso es? No, ese es stocks, ese es en stocks, porque el problema de las divisas es el siguiente, que tú necesitas tener una cantidad fuerte porque al final los movimientos de los retornos son muy pequeñitos y dos, necesitas una cuenta en dólares. Si tú vives en un estado del norte, es fácil, porque puedes abrir una cuenta en dólares y hacer las transacciones, pero aquí es más complicado tenerla. A ver, ¿qué stocks pusiste en la bolsa? Dos o tres, a ver. Ay, Nvidia que ha estado creciendo como loca, o sea, esa cosa está tremenda. Pero no solo estás comprando, ¿no? También estás Sí, vendiendo. comprar y vender. O sea, cuando Basado en qué? el valor de C, que es la fuerza, ¿no? Cuando ves que empieza a decrecer, simplemente dices, ¿sabes qué? Esto se va. Y ya, lo demás. Como tal lo estaba haciendo diario, pero hubo un periodo que fue lo de la tesis y ahí dejamos de hacer algunos movimientos. Entonces, pues sí, no, por eso ha subido un poquito en los O sea, últimos días. mi pregunta es, si tú te animaras a crear un fondo de inversión, tú, como director, ¿me garantizarías el 21% de retorno? Esa es una buena pregunta. Yo creo que anual sí. Anual sí. De este periodo, no. Anualmente sí. Sí es posible. Operando obviamente al menos unas 2 veces al día. Precisamente para el tema de las transacciones. Y otra cosa que también hemos visto, y esto no pero resulta que el mercado tiene ciertos movimientos. Por ejemplo, bueno, sí, los físicos saben que el comportamiento que tiene algo de Jones, dependiendo de la temperatura, puede ser o muy lineal o puede haber momentos en los que se torna. Eso pasa también con los activos. A las 9 de la mañana es muy lineal, no hay arrastres y conforme se va acercando a la hora del cierre es como si la temperatura aumentara. Empieza a haber ahí comportamientos extraños, tanto en Forex como en stocks. Entonces la hora en la que opera resulta que es bueno vender en la mañana y comprar por las tardes. Por las tardes cuando se acerca la hora del cierre. Y eso sí tú lo puedes ajustar con Bueno, pregunta para cerrar. O sea, si tú continuaras el trabajo, dirección de la tesis, ¿qué dirías? Porque aquí nada más sentaste las bases. ¿Qué dirección tomarías? tenemos que... Ay, es que ya moví la otra. Bueno, pero sí lo tengo aquí. Vamos a ver la presentación. O si ya decides dedicarte a esto, pero de manera... La siguiente línea que se tiene que hacer. Es aquí. Lo siguiente, sí o sí, y quien quiera continuar, ya sea el trabajo o hacer algo y sacar ventajas, es en esta parte. Aquí. En la del... Vamos a ponerlo en modo pantalla completa. Aquí. La presentación. Es modo O sea, presentación. hacer algo como lo que sugiere Martín. Exactamente, aquí. ¿Por qué? Porque este tercer momento es el que te está indicando de cuándo va a ocurrir un cambio, antes de que lo detectes en el primer momento. Entonces las oscilaciones están aquí, en esta parte. Y esto no lo podemos hacer. Podemos escribir el primero, el segundo, el cuarto y el tercer momento de la fuera del modelo. Más o menos estuvieras haciendo unos cálculos y el parámetro alfa, que es el que está asociado a la fuerza de fricción en la ecuación de Langevin, es muy parecido en aproximadamente un décimo de la frecuencia que aparece en esa térmica. Y la diferencia que hay cuando se ajusta el modelo teórico, a ver si los muestro, es de casi el parámetro D. Aquí está. Ven que el modelo teórico pasa por aquí
¿Y eso se puede regular con el parámetro B. Entonces, lo que hay que modificar es los saltos, la que tiene la distribución gaussiana. Esa función podría dar lugar a que se mejore el O modelo. sea, asumir que la distribución de los datos es gaussiana es una mala aproximación. Es como primera aproximación es buena, pero ya cuando haces este cálculo te das cuenta que no, que hay algo más ahí en esa distribución. Y está relacionado precisamente con los saltos, con el parámetro D. Muy bien. Y pregunta, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a pedir un aumento de sueldo? Ojalá que los dos. No, pero en el momento creo que me interesa mucho esta parte de la física y la economía. Voy a seguir trabajando en modelos, sobre todo lo del tercero, lograr describirlo. Eso es algo importante y sobre todo porque esto tiene aplicación. Y es como lo que les comentaba del modelo del COVID. O sea, el modelo del COVID pues, lo hicimos, se quedó en una tesis y pues ahorita es el hecho de que hubiera pasado sí y lo hubiéramos usado por otras cosas. Entonces también este modelo sí nos gustaría empezarlo a probar, a implementar y ver qué se le puede sacar. Y mejorar, por supuesto. O sea, ¿estás dispuesto a poner dinero de tu bolsa en tu modelo? Ah, sí. Sí, mi modelo sí, el de otra persona. O sea, No, son vendehumos, ¿eh? Esas personas que les dicen que la grafiquita, que si sube, que si baja y que son puros vendehumos, no les crean. Pero Jim Fama, un premio Nobel, mostró que si tú agarras un chango y le das unos dardos y le pones stocks enfrente y los empieza a lanzar, le ganan los fondos de inversión. Ahí se los dejo. Y que me diga que no, que me lo muestre, que muestre que sí, que le gana al chango. Entonces sí, no, esas personas que le dicen que sí subió 2 veces y que sí hizo la curvita, ¿no? El famoso que sí hizo la curvita y que luego va a caer. Eso es mentira, o sea, sacan las estadísticas y tienen un sesgo como de 51% que gana, 50% que pierde. Eso y lanzar una moneda es lo mismo. está bien. Fue divertido el viaje. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Hay mucho por hacer también, y no solo en el área de física, sino también otras áreas también. Biología, no sé. Hay mucho trabajo. Pero bueno, ¿alguna pregunta del público? ¿Pregunta extra, por favor? Primero, bueno, yo no estoy muy acostumbrado al lenguaje, entonces creo que entendí como la mitad, pero lo que entendí me pareció muy padre. Pero hace ratito mencionabas que hay una manera como de relacionarlo con la cuántica que decías, puedes darme el precio, pero no el momento, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión vi que se podía relacionar la ecuación de Black-Scholes con la de Schrödinger. Entonces, me preguntaba de eso, ¿mencionabas eso por esa razón o es otra cosa? No, es otra cosa, pero el modelo de Euler se utiliza para, sobre todo en seguros. El problema, sobre todo de la crisis de 2008, es que se empezó a usar ese modelo para dar créditos, pero ese modelo tiene hipótesis. Y si tú no sigues las hipótesis, ese modelo no se cumple. Entonces, pues todo el mundo daba créditos como quería y pues, luego tuviste la crisis del 2008. Aquí en México es raro, aquí en México casi eso no nos pegó y aquí los precios siguen subiendo y subiendo y se sigue gentrificando. Es algo curioso. Eso, y una segunda pregunta que también no me quedó muy claro. Decías hace ratito que uno de los que fue creo que te basaste, se podía relacionar el cambio de la divisa o el costo o el precio, no me acuerdo cuál era el término, con la energía, pero no entendí cómo se relaciona el concepto de energía físico con la parte pues, económica. Sí, más o menos. A ver. Imagínate que tú tienes esta curva. Según yo se la puse. Sí, ahí está. Tú tienes esto. Esto es un mínimo local. Pero es un estado mente estable. O sea, ahí puedes permanecer mientras no haya algo que te perturbe, te saque de esta zona. Entonces, esa es la razón que tú tienes. O sea, los precios tienen dos comportamientos.
las oscilaciones alrededor de los mínimos, y es cuando el precio está fluctuando, y otra que son las tendencias, que es cuando se está moviendo a través de los mínimos, porque esta es la variable de precio. Ajá, pero ¿tú a qué le llamarías energía? ¿Como a la cantidad de hoja temporal? Es que hay algo que se llama el panorama de energía, y funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, el caso de los líquidos. Su panorama de energía es una cosa muy plana. Los cristales tienen unos pozos así, de tamaño pequeñito y súper profundos. Entonces, son estados muy estables. Para sacarlos de ahí es complicado. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, los líquidos así, los cristales tienen unas cosas. Imagínate lo que te lo dibujo así, ¿no? Una cosa así. O sea, entonces la de los cristales, pues, sácalos de ahí. Sí. Y en cambio los líquidos, pues, plan. Sí. Gracias. La pregunta fue, ¿cuál es la analogía entre energía y cuál es la variable económica que identificas como la energía del sistema? Pero es que justamente lo que estamos viendo es que eso es como los estados de configuración que puedes tener. Este estado es metastable, o sea, no es un mínimo global. Entonces puede estar ahí un tiempo, pero después va a ir a... O sea, la analogía directa energía-precio o tipo de cambio. Es que en este caso no es como que yo vaya a transformar directamente la variable, sino que yo lo estoy viendo desde el panorama de energía. O sea, no es como que yo agarre una ecuación y diga, voy a sacar el 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado más el término del potencial, ¿no? Porque el potencial ni siquiera lo conozco. Y aquí el potencial, algunos en econofísica lo proponen como dos barreras, que por eso el precio oscila entre dos valores, y lo proponen como dos barreras así infinitas. Pero pues si hacemos la analogía aquí sería como en este caso, tienen las curvas como los cristales, y estas serían tus barreras. Ese es. Pero sí, aquí no hay un hamiltoniano que yo pueda decir, este es el hamiltoniano que yo represento. Porque yo no conozco los casos. Yo tengo algunas preguntas también, si lento o no lento. No, pero bueno, algo que recordaba yo en este momento también es, por ejemplo, en cuestión de las afores, ¿no? Que siempre te dicen que son los plazos largos y tienes que esperar y todo esto, ¿no? Pero lo que vemos aquí en este caso es para cuestiones de, pues, prácticamente movimientos, ¿no? De alzas y bajas, lo más conveniente son tiempos cortos. Depende del perfil de la persona. Por ejemplo, si ustedes invierten en el mercado y compran una acción del mercado, tienes alguna gestión de riesgo, es decir, que si tú detectas que alguna acción ya se va a deslistar o algo y sacas tu dinero y metes en otro, tú simplemente puedes llegar y meter tu dinero y estar comprando y comprando y comprando. El mercado más o menos te da un poquito menos que los CETES, 10% anual. Eso significa que si tú lo compones a lo largo de 7 años, el mercado te duplica tu dinero. Independientemente de si hay crisis como la del COVID y que se cae o sube, aproximadamente cada 7 años tú puedes duplicar tu dinero. Cuando tú te vas a tiempos cortos, tú puedes sacar ventaja del hecho de que tienes limitado un poco tu riesgo, ¿no? Tu volatilidad. Aquí está. ¿Cuál es el problema de trabajar con tiempos cortos? El problema de trabajar con tiempos cortos en las transacciones es que usualmente te cobran. Cada vez que tú compras o vendes, te cobran un porcentaje. Usualmente es como el 0.1%. Es decir, que si tú vendes todo y compras todo de algo nuevo, más o menos pierdes como el 0.2%. Pero como lo tienes bastante acotado, aquí más o menos tienes un rendimiento de aproximadamente el 1%. Entonces si tú ganas, pongamos 100 pesos, tienes 100 pesos, y esos 100 pesos ganas un pesito, y te cobran 20 centavos por la transacción, te llevas 80. Haces 100 transacciones. Es por esa razón que las personas en high frequency trading sí sacan dinero. Y también lo puedes hacer en el mercado a plazos muy largos, porque al final el mercado para plazos muy largos se comporta como una, pues casi como una caminata aleatoria. Entonces, mientras tú lo estés vendiendo, cada 7 años te va a duplicar. Y bueno, otra pregunta que tenías, en este caso, bueno, el modelo que tú estás aplicando, que estás desarrollando, está basado entonces en cuestiones físicas, en modelos físicos. De modelos físicos.
Porque aquí podemos interpretar las cosas. En otros campos, digamos, gente que se dedica a finanzas, ¿tienen modelos también propios o esto es lo más exitoso o estudiado, no sé? Si les hablo en experiencia, les hablo en experiencia, se usan pues, medias móviles, se usan bandas Bollinger, se usan tops, hacen tops de alguna variable. Se usa, ¿Pero qué es eso? Tradúcelo. modelos que si tú los pruebas te dan unas ganancias de 170%, pero te dan unas pérdidas de 120%. Entonces, imagínate que te llega un cliente con $1 millón y el primer año te toca una pérdida de 149%. Ya fue, ¿no? Adiós su dinero. ¿Y qué le vas a decir? Espérate al siguiente año, que el modelo dice que a lo mejor el siguiente año sí. Ya no se quedó sin dinero. Entonces, ese es el problema, que esos modelos que se ocupan son demasiado riesgosos y además ni siquiera si tú sacas las cuentas de cuántas veces ganan y cuántas veces pierden, más o menos el sesgo anda como en menos de 55% de las veces ganan. Entonces, es lo que les digo, mejor agarro una moneda y invierto con la moneda. ¿Cuál es el argumento detrás de esos modelos? Hay personas que, por ejemplo, dicen, como esta, como las trazas que tenemos aquí, hay personas que dicen que si tuvo 2 alzas consecutivas, simplemente por los patrones del mercado, esto va a caerse. Eso es más intuitivo. O sea, dame evidencia que esto es cierto, ¿no? O sea, calcula cuántas veces ocurre esto. Entonces, pues simplemente porque alguien ve que, pues sí, le pegó alguna vez. Y si no le pega, pues te dicen, pues es que no es 100% confiable, a veces falla. Entonces, ya. Es todo un tema. Bien. ¿A qué modelo le creemos? Yo siempre he dicho que son los datos, o sea, tú debes de ver los datos. Para que algo sea cierto debe ser reproducible y que los datos hablen. O sea, no es porque yo lo diga o porque él lo dijo, simplemente deben ser los datos. Debes de creerle a los datos, nada más. Entonces, ¿a quién creerle? A los datos. Ahora, si tienes otros datos, quién sabe, ¿no? Ahí sí marcas. Pero ¿cómo usar los datos para predecir? Pues es que los datos se convierten en información y con la información tú puedes crear conocimiento. Ese es el proceso. O sea, los datos así crudos, pues sí, pero hay que hacerlos en información y luego crear conocimiento. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, pues no, agradecemos nuevamente a Jaime. Perdón de pegarle a los usuarios. Lindas palabras, ¿no? Mira, no dijo cosas que no fueran ciertas. Modelos Ariemapa. Está todo. A ese güey no le gustó porque a él le gustan las LSTM. ¿Le gusta qué? Las